¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar del dólar contra el peso chileno. Un dólar que alcanzó los 840, su nivel máximo visto en un año y medio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha subido tanto el dólar? ¿Qué es lo que se viene en materia política? Y también qué es lo que ha pasado con la situación económica en Chile en el corto plazo. Todo eso y un análisis muy profundo con respecto a lo que vaya a pasar con las elecciones precisamente en este video, y terminando por supuesto con algunos niveles interesantes para monitorear en el dólar contra el peso chileno. Partamos inmediatamente. El gran responsable por esta alza del dólar es la incertidumbre política. Estamos a puertas de elecciones presidenciales y obviamente que esto genera incertidumbre en los mercados por algo muy sencillo, porque existen dudas aún con respecto a lo que vaya a pasar posterior a estas elecciones en términos de cómo estará la situación económica, el candidato que salga electo será pro mercado o no, qué va a pasar con las elecciones parlamentarias, y obviamente que todo eso son signos de dudas que generan este repunte en el billete verde. Por algo muy sencillo, si es que tenemos una situación de incertidumbre en algún país, la moneda de ese país se ve depreciada y hay una mayor demanda por dólares precisamente para quienes buscan un refugio en una moneda mucho más estable, y qué mejor que la moneda de la principal economía del mundo. Como les comentaba, no solamente son las elecciones presidenciales las que han generado esta incertidumbre, también hay que estar muy pendientes de las elecciones parlamentarias. En palabras muy sencillas, lo que pase con el Parlamento va a influir en la gobernabilidad que tenga el próximo mandatario. Por algo muy sencillo, porque dependiendo para qué sector esté cargado el Parlamento, puede ser más fácil o más difícil que salgan los proyectos de ley que tenga el presidente. Obviamente que todavía está en incertidumbre quién va a ser el siguiente presidente, pero esta situación de las elecciones parlamentarias puede generar, por supuesto, movimientos mayores. ¿Y en qué sentido? Esto es súper sencillo. Si los inversionistas están viendo que tanto las elecciones parlamentarias y posteriormente las presidenciales, si es que hay una segunda vuelta, que es bastante probable, si es que son candidatos que salen electos tanto por las parlamentarias, por las presidenciales, más pro mercado, que incentiven que la economía esté funcionando de forma ágil, buscando todo lo que sean políticas fiscales que sean expansivas, lo mismo que incentivar a que el Banco Central también tenga una política monetaria expansiva. Obviamente que no tiene ninguna implicancia en el Banco Central, pero obviamente que también que se enfrentan contra el Banco Central algún eventual presidente o parlamentarios, no es una situación que a algún país le gustaría vivir. Si es que son más pro mercado, el escenario debiera ser favorable en términos económicos. Eso puede generar una caída del dólar contra el peso chileno, situación que se daría por la apreciación de la moneda local. Obviamente que hay que estar muy pendiente de lo que pase también con el aspecto social, porque obviamente si es que hay un candidato que sea más pro mercado, pero que no le guste en su mayoría a gran cantidad de gente, y se genere una situación similar al estallido social que vivimos en octubre del 2019, por supuesto que se puede generar un impulso posterior del dólar. A pesar de una caída inicial, después deberíamos ver un impulso pensando en esta situación de incertidumbre social. Ahora, si es que el candidato electo, en tanto presidencial y también en el Parlamento, si es que se carga para una visión de mercado que no sea tan pro mercado, y que de hecho puede que hasta limite un poco, esta situación sería vista como negativa por los inversionistas exteriores. Si bien la parte social podría calmarse un poco, pero por la parte exterior sería muy mal visto por parte de los inversionistas. Puede generar mayor salida de flujos, sin lugar a dudas, situación que ya se ha visto en los últimos meses, y esa situación implica que quedan menos dólares circulando en Chile, por lo tanto el dólar se sigue apreciando, mientras que el peso se depreciaría por expectativas negativas con respecto a la economía chilena. Pero ¿cómo se encuentra la economía chilena? ¿Cuál sería el panorama que va a enfrentar el próximo presidente y obviamente los próximos parlamentarios? En el aspecto de actividad económica viene bastante bien Chile, con crecimientos muy importantes, pensando y llevando la medición de un año, por ejemplo, los datos de octubre con respecto a octubre del año pasado, los datos de septiembre con septiembre del año pasado, y así sucesivamente. El último dato que tenemos es el de septiembre, donde la economía creció 15,6%. Fue mejor a lo esperado, y obviamente se puede ver acá en el gráfico cómo el crecimiento económico dado por el IMASEC
que mide la actividad económica mensual, ha estado extremadamente favorable. Varios factores: reactivación económica, menores medidas de confinamiento, la cantidad de liquidez que está circulando debido al IFE y también por los retiros de fondos, todo eso ha apoyado que la actividad económica se esté recuperando de forma bastante fuerte. Pero hay un problema, que esta mayor actividad económica ha generado una mayor inflación. El IPC, variación de 12 meses, ya está en 6% en Chile y probablemente siga subiendo. Porque hay un sobrecalentamiento económico, hay un exceso de demanda y obviamente que eso genera mayores precios. Obviamente que también hay una situación que no es netamente interna. También tenemos un precio del petróleo elevado a nivel internacional. Tenemos que los costos de transporte marítimo están en niveles máximos. Tenemos bloqueos en distintos puertos que generan que haya menor cantidad de suministros. Y se ha visto ese golpe de suministro que genera que los precios suban. Pero también por una situación local que ha apoyado a que los precios sigan subiendo y suban de forma más fuerte que, por ejemplo, en otras economías. Es una situación que hay que estar monitoreando porque va a ser, sin lugar a dudas, un desafío para los próximos mandatarios. Algo que tiene que ver el Banco Central 100% la inflación, pero sin lugar a dudas tienen que venir comentarios apoyando esta tranquilidad en los mercados, especialmente después de datos muy favorables en la actividad económica, pero con una preocupación en la inflación que genera un mayor costo de vida. Vamos a ver cuál es el análisis de dos activos que están relacionados al dólar contra el peso chileno, especialmente por el factor externo, y por supuesto lo que ha pasado con el dólar contra el peso y qué podría pasar pensando en estas elecciones. Antes de eso, no se pierdan, tenemos un informe completo, hagan clic en la descripción, sobre las elecciones presidenciales y también parlamentarias que se vienen este domingo en Chile. ¿Y cuáles serían las implicancias? Acá tienen un estudio mucho más acabado, con mucho más detalle para que le echen un vistazo, realizado por el Departamento de Estudio. Así que echen un vistazo, está muy bueno este informe. Vamos a ver inmediatamente lo que ha pasado con distintos activos. Primero, lo más importante, vamos a terminar viendo el dólar contra el peso chileno, por supuesto. Pero quiero que se den cuenta en algo. Este es el dólar index, que compara el dólar estadounidense frente a las principales monedas del mundo. Y tenemos un fuerte repunte, especialmente desde mayo, que fue cuando ya comenzaron las expectativas de que había una inflación elevada en Estados Unidos, de que la Fed tendría que actuar pronto con el retiro de estímulos, que ya lo anunció, y también probablemente con alzas de tasas durante el próximo año, que eso aún no lo ha anunciado, pero el mercado lo tiene bastante descontado. Y se puede ver cómo lo ha descontado con las alzas que ha tenido el dólar. El dólar index ha estado subiendo, una corrección en la jornada de ayer, completamente natural. No es normal que algún activo suba o baje de forma lineal, por lo tanto es completamente normal. Se libera presión alcista en este sentido. Había un nivel de sobrecompra y como se puede apreciar, interesante, por lo tanto también se puede generar esta corrección por toma de utilidades, pero no hay ningún tipo de cambio en lo que es los fundamentos, ni mucho menos en la parte estructural, y debiéramos seguir viendo un dólar a nivel mundial cada vez más elevado, lo que también apoya a un dólar contra el peso chileno en mayores niveles. Por otra parte, el cobre es el producto de exportación, el mayor producto de exportación por lejos de Chile. Por lo tanto, lo que suceda con el precio del cobre va a tener implicancias en el dólar contra el peso chileno. Acá hemos visto una gran caída las últimas dos jornadas previas a la de hoy. Eso también incentiva que el dólar haya tenido un impulso adicional, y por algo muy sencillo, siempre considerando de que lo más importante ha sido el factor político y la incertidumbre que se genera, pero esto también ha apoyado a que sea un impulso adicional. El cobre, si muestra caídas, las expectativas apuntan a que Chile va a recibir cada vez menos dólares por la venta de cobre. Si el precio está cayendo, es natural. Y Chile vende el cobre al exterior. Por lo tanto, obviamente que se genera un menor ingreso de dólares. Un menor ingreso de dólares implica que va a haber un exceso de demanda de dólares, porque obviamente no hay tanto como antes. Esa escasez apoya que haya un exceso de demanda y apoya también a que si hay un exceso de demanda, el dólar tiende a subir frente al peso chileno. Por eso que también ha sido un factor adicional que ha apoyado este mayor impulso del dólar contra el peso chileno. Un dólar peso que llegó hoy día, superó, mejor dicho, los 840 pesos, máximos no vistos desde mayo del año pasado. Un año y medio, máximos de un año y medio ha alcanzado el dólar contra el peso chileno en medio de esta incertidumbre. Fíjense en los últimos 3 días. 3 velas alcistas muy fuertes. La de hoy día está tratando de dejar una sombra superior. Mucha atención, porque también podría darse un escenario en que después de estas fuertes alzas haya una toma de utilidades hoy o mañana antes de las elecciones.
para gente que no quiera estar expuesta precisamente a las elecciones y tome la decisión de decir, ok, acá vamos a tomar utilidad y se genera alguna corrección. ¿Qué otro escenario se puede generar? De que haya más compra de dólares, por supuesto que se puede dar. Si es que empiezan a proyectar un escenario muy negativo, la gente y los inversionistas van a tratar de ir a buscar la compra de dólares a los precios actuales, porque si es que el escenario es negativo para la economía en términos de visión, de proyección por parte de los inversionistas, siempre hablando por parte de cómo lo ven los inversionistas, por supuesto. Si es que se ve un escenario más desfavorable, podríamos ver algunas compras especulativas a los precios actuales porque diéramos ver una apertura del dólar el día lunes mucho mayor si sea un escenario que no le guste tanto a los inversionistas. Lo que es cierto es que la volatilidad se ha generado esta semana y que es muy probable que sigamos viendo volatilidad durante estos días y también en la siguiente semana, especialmente cuando tengamos información de las elecciones, cuando ya sepamos cómo salió los resultados del Parlamento y también cuando sepamos quiénes probablemente van a ir a la segunda vuelta, que es prácticamente un hecho quedar segunda vuelta de elección presidencial, también se irá a comenzar a definir alguna tendencia mucho más clara para el corto plazo en el dólar contra el peso chileno. Lo importante es que está extremadamente volátil y a los que somos traders nos encanta la volatilidad porque es cuando se generan las oportunidades. Subió más de 40 pesos en 3 días el dólar contra el peso chileno. Eso no pasa prácticamente nunca, por lo tanto estamos en una situación que se están generando oportunidades y es el momento para aprovechar las oportunidades que nos está dando el mercado. ¿Cómo aprovecharlas? Súper sencillo. Ingresa a www.capitaria.com, deja tus datos, se van a comunicar contigo, no estás creándote ninguna cuenta, no te preocupes, se comunicarán contigo y allí te van a explicar cómo aprovechar estas oportunidades que está dando el dólar a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y no se olviden de aprovechar esta oportunidad y tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, chao, chao.